a todos los que nos van a acompañar a través de la transmisión por Facebook. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Un gusto que ustedes estén acá con nosotros compartiendo la hermosa palabra del Señor. Hoy bajo un tema precioso y maravilloso por parte del Señor, que es la autoridad delegada. Amén. ¿Y cuántos de aquí sabemos, y los que nos están viendo, entendemos de que nosotros estamos bajo una autoridad? Aleluya. Una autoridad suprema sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre todo el universo. Amén. Entendemos eso, ¿cierto? Pero ¿cuántos de aquí comprendemos que el Señor también ha dejado autoridades que están a nuestro alrededor? ¿Lo comprendemos? Sí, amén. Sí, amén. Si no lo comprendemos, ya lo vamos a comprender claramente. Pero para eso vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Otra versión dice lo siguiente: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río que sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Qué quiere decir lo que está hablando aquí la palabra? Primero, de que cualquier tipo de autoridad está sujeta a lo que el Dios quiera, a lo que Él indique, no importa cuál autoridad sea. Amén. Es así, amén. ¿Estamos claros acá? No importa qué tipo y cuál autoridad sea, todos están bajo el lineamiento perfecto de Dios. Aleluya. Ninguna autoridad puede nadar contracorriente en el río de Dios. Es así. Ninguno de nosotros podemos nadar contra la corriente en el río de Dios, independiente de quiénes seamos o qué título tengamos. Porque el Señor es aquel que tiene el control absoluto. Amén. Y eso dice su palabra, ¿cierto? Amén. ¿Sí estamos comprendiéndolo? Entonces, aquel que está bajo una autoridad está bajo las manos de Dios y no hay otra opción. Es un punto y final. Amén. Es así. Entonces, el Señor es aquel que dirige, así como da el curso y sentido a un río, ¿cierto? Porque el Señor es el que dice cómo tiene que moverse las aguas. Ustedes ven un río y un río el agua no va contra su propia corriente, ¿cierto? Un pez de un río, sí, a veces ellos tratan de ir contra la corriente, ¿cierto? Hay peces que lo hacen, pero al final, ¿dónde van? Con la corriente, porque no pueden contra ella. Y nosotros no podemos contra la corriente del Señor. Por más negativos que queramos ser, por más oposición que pongamos, no podemos ir en contra de lo que el Señor establece, con lo que Él dice, porque Él es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, ¿acaso es nuestro Dios poderoso que está en control completa de nuestra vida? Sí, Señor. Es amén. Él tiene ciertamente el control completo y absoluto de nuestra vida, y eso es importante entenderlo y saberlo, ya que el poder de Dios tiene la virtud de controlar y afectar nuestras vidas. Pero ¿bajo qué forma? Siempre y cuando tengamos fe. Aleluya. Sin la fe
no podemos ser partícipes de la autoridad perfecta de Dios. Así es. Y ojo, eso es para lo que Él tiene preparado para sus hijos. No quiere decir que aquellos que están fuera de una relación con Él, Dios no tenga control sobre ellos. Sí, amén, así es. ¿Verdad? Son cosas muy distintas. Aquellos que aceptan ir bajo la autoridad de Dios, Dios tiene el cuidado y el control absoluto de todo. Pero también el Señor, aunque X, Y o Z persona no tenga una relación con Él y tenga un puesto de autoridad, el Señor es aquel que tiene el control. Sí, amén. Y si no me creen, ahorita lo vamos a ver bajo la luz de la palabra. No se preocupen, que todavía hay tiempo. Así es. Amén. 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 Entonces, es que es muy hermoso lo que viene. Amén, amén. Debemos de entender, ver y creer que Dios es capaz de obrar a través de personas en autoridad, aún no siendo temerosas de Él. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, Señor. ¿Y qué dice entonces Romanos? Vamos a trasladarnos al libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Aleluya. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quedémonos ahí un momento. ¿Qué dice el Señor? Sométase a todas las autoridades. Sí. ¿Y todas qué significa? Todas. Te guste o no te guste. Quieras o no quieras. Podemos decir, es que yo no voté por tal presidente. Dios la estableció. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Respetarlo. Respetarlo. Así es. Porque dice allí claramente, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay han sido ¿qué? Establecidas. ¿Quién las estableció? Dios. ¿Quién tiene el control de allí? Dios. ¿Qué nos corresponde? Bendecir, orar por esas autoridades. Así es, amén. Pero el Dios tiene el control sobre esas. Amén. No importa sea lo que sea. Dice el versículo 2, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente hablar mal de una autoridad? Sí, así es. ¿Cuántas veces has escuchado en el trabajo a alguien hablar mal del jefe o de la jefa? Uy, es que este señor es un cabrón, perdón la palabra. No me ayuda. Le insisto para que me ayude. Le doy ideas para mejorar el trabajo y no las toma. Más cerrado que un bombillo. ¿Sí o no? Pasa. Sí, claro. Ah, es que mi papá, la verdad es que no me entiende. No entiende que yo quiero esto y esto. Y me dice solamente que no. Y nos ponemos rebeldes. Empezamos a murmurar, a refunfuñar, a enojarnos.
a pensar, incluso a decir cosas que no deberíamos. Pero al final es una autoridad. Al que el presidente que nos tocó empezó muy bien, pero ya no se ve nada. Estamos de mal a peor, o de más o menos a peor, y ya vamos a recontra mal. El Señor nos dice que tenemos que empezar a criticar. Es que el pastor me dijo esto y esto, y yo no estoy de acuerdo. Amén. No, es que a mí no me gustó, eso no es para mí. Sí. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos resistiendo. Sí. Estamos resistiendo. ¿Y qué estamos acarreando entonces para nuestras vidas? Condenación, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra labor a este punto? Si sabemos que Dios ha establecido esas autoridades y que no somos nosotros los que elegimos a nuestra voluntad. No es lo que te parezca mejor, no es lo que creas que es mejor, es lo que Dios establece que es lo mejor. Y si Dios dice que es eso, eso es porque Él es el ser perfecto sobre todo el universo. Entonces, ¿por qué no resistimos? Porque sí es muy fácil hablar mal de una autoridad. Y es sumamente sencillo. Pero cuán difícil entonces es hablar bien de nuestra autoridad. Y honrar a nuestra autoridad. Porque el Señor nos habla que tenemos que hacer así. Porque es constituido por el Señor. Ahora bien, piense brevemente en la autoridad que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Así es. ¿Cómo es esa autoridad con ustedes? Con cada uno de ustedes. ¿Qué hace por cada uno de ustedes? ¿Usted no cree que su autoridad ora por su vida todos los días? ¿Usted no cree que su autoridad está pendiente de lo que usted hace o no hace? Así es. ¿Usted cree que su autoridad no piensa en ustedes siempre? Sí, amén. Sí, amén. Entonces esa autoridad se merece de que ustedes piensen mal de Él. No, ¿verdad? No parece justo, pero ¿qué es lo que normalmente se realiza? Lo contrario. Sí, ¿verdad? Pero la palabra claramente nos ha dicho y nos dice que Él ha puesto en autoridad a nuestros padres, que ha puesto en autoridad al esposo, que ha puesto en autoridad a los jefes, ha puesto en autoridad a los líderes espirituales, que ha puesto en autoridad a aquellos que nos gobiernan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos honrando a quien se tiene que honrar? ¿O simplemente estamos mostrando nuestra peor faceta? O con unos sí y con otros no. Con quien me cae bien, muy bien, ahí voy pura vida, gracias a Dios. Con aquel que me cae mal, pues de vez en cuando si alguien me pregunta por algo, le digo lo peor. No, ¿verdad? No somos llamados a eso. La palabra nos demuestra y nos enseña que somos llamados a otra cosa, totalmente diferente. Entonces, ¿usted cree que Dios puede operar y obrar a través de todas ese tipo de autoridades que menciona la palabra? Dios puede obrar a través de nuestros padres. Dios puede obrar a través del esposo. Dios puede obrar a través de los líderes espirituales.
Dios puede obrar a través de nuestros jefes Es así. y a través de aquellos que nos gobiernan, como nuestro presidente, nuestros diputados. Que normalmente hablamos de los diputados. Bola de vagos. Que ya quisiéramos estar ahí también para no hacer absolutamente nada y estar tranquilos de la vida. ¿Sí o no? Sí. Sí, yo lo he dicho en más de una ocasión. Pero Dios me ha enseñado que tengo que cambiar eso. Amén. Amén. Porque no podemos actuar de esa manera, porque estamos yendo en contra de lo que el Señor dice. Amén. Amén. Entonces comprendemos a cabalidad lo que dice Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey. ¿Quién es ese rey? Aquel que está bajo autoridad. Es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Así es. Oh, sí. Sí. Pero entonces cualquiera puede llegar y decir, es que usted no conoce a mi jefe. Ese es un asno totalmente. Y parece que tiene una granja completa porque tiene un montón de vacas atrás de él. Porque no nos deja hacer absolutamente más nada. Sí, muchas veces podemos llegar a decir ese tipo de cosas. No, es que mi papá es un alcohólico. ¿Cómo yo voy a tener respeto a alguien que es alcohólico y hace daño? Sí. No, es que nuestro presidente parece que es un dictador y nos está aplicando cosas muy malas a todos. Sí. Pueden ocurrir todas esas cosas. Y es que el enemigo aprovecha esas situaciones para que cada uno de nosotros empecemos a resistirnos al Señor. Y cuando entramos a ese juego que el enemigo quiere que entremos, qué difícil es salir. Porque se hace tan natural, tan simple hablar mal de los demás, que nos perdemos hacia lo que realmente el Señor nos quiere llegar a decir, a hablar. Amén. 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 O podemos decir, es que mi jefe también es ateo. Si no quiere nada con Dios, y Dios guarde, se mencione. Dios guarde, me escucha escuchando música cristiana en la oficina. Bendígalo. Porque Dios es aquel que tiene el control. Bendígalo. La palabra de Dios dice que si no es cierto que el faraón no permitió que el pueblo saliera de Egipto porque su corazón se endureció. Pero ¿quién fue el que permitió eso? Así es. ¿Y por qué fue que el Señor lo permitió? Dios tenía un plan perfecto, sí. Dios quería demostrar su poder, pero antes de todo también quería que su pueblo saliera con riquezas. Es así. Bueno, entonces, ¿no me creen? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero también dice en Éxodo 9:12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová
había dicho a Moisés. Primero, el Señor tenía control, dominio absoluto sobre el faraón. Y el Señor, como un ser perfecto, sabía lo que tenía que hacer con él. Aunque para los ojos del pueblo este era un tirano, era el malo de la película, el Señor tenía el control. Y le endureció el corazón. Amén. Amén. Entonces, pero ahora, ¿por qué el Señor hizo esto? Bueno, claramente comentamos de que el Señor tenía un plan perfecto. Y uno de esos planes era que su pueblo saliera con riquezas de allí. Aleluya. Vamos a leerlo entonces. Génesis capítulo 12, versículo 13 al 14. Y es que aquí el Padre le había profetizado a Abraham lo que iba a ocurrir. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán ¿con qué? Gran riqueza. El Señor todo lo tiene preparado, todo lo tiene planeado. ¿Acaso no tiene preparada ya tu vida por completa? A pesar de cualquier tipo de autoridad que esté al frente tuyo. Amén, amén. Amén. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera endurecido el corazón del faraón en ese momento? Sí, ciertamente el pueblo hubiera salido, sí. Pero sin nada, sin absolutamente nada. Pero el Señor en su perfecta divinidad tenía bajo control al faraón. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces usted puede decir gloria a Dios porque Él es el Dios con toda la autoridad. Usted no se siente gozoso de que nuestro Dios sea aquel que manda, aquel que dirige, aquel que nos dice cómo deben de ser las cosas y cómo debemos de actuar a pesar de la autoridad que está al frente. Amén, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser debe estar gozoso y con más ganas. Debemos de hacer las cosas. Porque al final hacemos las cosas ¿para quién? Para Dios, para el Rey, para aquel que se lo merece. Sí, amén. Pero debemos de respetar aquello que está allí. Amén. Entonces entendemos que el corazón de cualquier persona está bajo la autoridad divina del Señor. Lo entendemos. Y llámese como se llame esa persona y el puesto que tenga, está siempre bajo las manos del Altísimo, bajo las manos de Dios, bajo las manos de aquel que es poderoso, que es maravilloso. Ahora muy bien, póngase en situación. Imagínense que están deseosos de adquirir una casa, un terreno, gloria a Dios, y que están a punto de conseguirlo. Imagínense también un carro, un auto, y están a punto ya nada más de la firma que ya sea un hecho. Amén. Pero ¿qué pasa si en ese último segundo se cierra todo y no se da? ¿No será que el Señor nos está protegiendo de algo más? Sí, así es.
¿No será que el Señor tiene el control y dice, no, eso no es lo que yo tengo para ti? Eso no es lo que yo quiero para ti. Pero a veces somos tan tercos, tan necios, que queremos ir contra la corriente del río de Dios. E insistimos, e insistimos, e insistimos. Y no entendemos que el Señor ya dijo no. No entendemos. Nos cerramos. Y al final cuando decimos, nosotros somos los que son más cerrados que un bombillo. Y no lo entendemos. Qué difícil. Pero el Señor es aquel que tiene la autoridad. Y si Él dice no, es no. Pero aquel que sigue en contra de esa voluntad divina del Señor es aquel que se resiste, dice su palabra. Oh, sí. ¿Y qué está trayendo para su vida? Condenación, dice su palabra. Es así. Entonces, ¿qué nos cuesta entender? No es lo que nosotros queramos, no es lo que a mí me guste, es lo que el Señor dice. Aleluya. Amén. Entonces, sí, a veces vemos que hay puertas que se nos abren y uno dice, wow, gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor, porque me abrió la puerta para un nuevo trabajo. Y qué bueno, lo tomo porque es la bendición de Dios. Sí, gloria a Dios, si el Dios te abre las puertas, toma lo que el Señor te entrega. Pero si el Señor te dice, no, ese no es el trabajo, no lo tomes porque no va a ser de bendición para tu vida. Si el Señor te dice, no, ese no es el vehículo, no lo tomes porque no va a ser bendición para tu vida. Si el Señor te dice, no, ese no es la casa que tengo para ti, no la tomes porque no es la bendición que el Señor quiere para tu vida. Porque siempre Él tiene algo mejor. Pero tenemos que obedecer su autoridad. Amén. Porque es la autoridad sobre todas las autoridades. ¿Es así? Amén. Amén. Entonces, siempre para ello tenemos que tener nuestros oídos espirituales atentos. Porque si todos aquí, todos completos, yo incluyéndome, podemos escuchar la voz de Dios. Todos. Pero está en tu decisión realmente si quieres escucharle. Si quieres estar atento a Él, es tu decisión. Amén. Pero si le escuchas, grandes cosas van a venir para ti. Sí, amén. 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 Entonces, gócese bajo lo que el Señor tiene. Entonces, de allí comprendemos que para entender lo que hay en la autoridad, tenemos que tener fe. Amén. Y ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ¿cómo se encuentra tu fe también en este día? A hoy. ¿Cómo está esa fe? Porque bajo esa fe es que usted puede empezar a escuchar esa voz del Señor. Sí, amén. Y si usted no tiene fe para escucharle, no hay autoridad sobre tu vida. Amén. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo lo que el Señor está hablando? Sí, así es. Amén. ¿O están asustados acaso? Amén. Amén. ¿Acaso Jesús mismo no estaba bajo una autoridad aquí en la tierra? ¿Cierto, verdad? Sí. Y podemos ver que un tal Pilato, que era el gobernante de Judea, estaba sobre él. Sí, ¿verdad? Y Jesús tenía respeto sobre esa autoridad. Sí, tenía un gran respeto. Y este Pilato no era conocedor del Señor. No tenía ni la más mínima idea
de qué era tener una relación con el Padre. Amén. Pero Jesús tenía respeto a esa autoridad. Vamos a la palabra de Dios. Juan 19:10. Libro de Juan 19:10. Un fuerte amén. Amén. Entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El versículo 11 dice de la siguiente manera: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús, ¿quién dice? ¿Quién lo puso? El Señor. El Señor lo puso como autoridad. Y Jesús lo entendía. Y Jesús no respondió de una manera incorrecta. Respondió de una manera muy elegante. Y Jesús sabía a este punto también a lo que iba a ir. Porque sabía el destino que le deparaba. Ya a este punto, amén. Jesús sabía, sí, ciertamente que Pilato le podía soltar. Y Pilato realmente no lo iba a condenar. Pero sabemos ya bajo lo que dice la palabra lo que pasó posteriormente. Ahora, entendemos que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Aquel máximo exponente para cada uno de nosotros. Así es. Si Jesús tuvo ese respeto a las autoridades, aún esta autoridad no teniendo una relación con el Señor, ¿cómo nosotros vamos a andar negligentemente sin tener respeto a las autoridades que están frente a nosotros? ¿Acaso Jesús no es nuestro guía ideal? ¿Nuestro ejemplo ideal? Empecemos a dar los mismos pasos que Jesús. Amén. Porque Jesús también tenía autoridades frente a Él. Amén. Sí, amén. 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 La muerte de Jesús ya había sido determinada por el Señor en los cielos. Ya sea la que haya sido la decisión de Pilato en ese momento, lo que el Señor ya había establecido ya era un hecho. Así es, amén. Ya era un hecho. Y el Dios terminó utilizando a esta autoridad para cumplir el propósito perfecto de Jesús. Dios usa las autoridades que están hoy en día para todos nosotros para cumplir el propósito perfecto que Él tiene para tu vida. Pero tenemos que dejar que esa autoridad haga y no ser siempre esa piedra de tropiezo. Amén. Amén. Ya que si Jesús no moría en la cruz, cada uno de nosotros no seríamos salvos. Es así. ¿Es así? Amén. Entonces, Dios tiene ya todo establecido Sí, Señor. y ha colocado las autoridades como Él ha querido, porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, así como para ellos. Es así, amén. Entonces, ¿por qué ir con temor?
Porque podrá parecer lo que sea, pero el Señor tiene el control. Sí, así es. Así es. Dios tiene el control. Él es el que dice y dicta cómo van a ocurrir las cosas y se acabó. Él es el que manda. Amén. Él es el que manda. Señor. Aleluya. Por tanto, nadie tiene el poder sobre nuestro destino, sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias más que Dios. Aleluya. Más que Él. Bajo su infinita misericordia, porque Él tiene toda la autoridad. Por lo cuanto tenemos que creer lo siguiente, que Dios va a operar a través de cada persona que tiene un puesto de autoridad. Tenemos que empezar a creerlo. Tenemos que empezar a desatarlo. Tenemos que empezar a decretarlo, abriendo nuestra boca, Aleluya. ministrando esas vidas, bendiciendo esas vidas, Sí, Señor. porque al final es para nuestro propio beneficio. Es para nuestro propio beneficio. Entonces, caminemos bajo lo que dice su palabra. Y sí, la palabra de Dios también nos demuestra que Él es la máxima autoridad. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Mientras que el hombre es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Aleluya. Romanos 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos repitiendo el mismo versículo del inicio, ¿verdad? Pero yo creo que ahora se entienda un poco más. ¿Cierto? Amén. Porque el Señor ahora nos está hablando con autoridad. Sí, aleluya. Y te está hablando en esta mañana con autoridad. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Oh, sí. Se comprende más, ¿verdad? Amén. Ahora comprendemos más de lo que el Señor quiere hablarnos. Pero el Señor todavía no se queda acá. Quiere todavía hablarnos más de lo que es la autoridad. Porque, ¿qué creen que dice la palabra? Aunque usted no esté de acuerdo con la autoridad establecida, aunque usted no le guste, aunque usted diga y ponga pero en lo que usted quiera, la palabra nos dice en 1 Juan 5 que aunque el mundo entero está bajo el control del maligno, Dios está sobre ¿qué? Encima de todo. Aleluya. Y podrá entonces esas autoridades establecidas por el Señor hacer lo que deseen, hacer lo que quieran, y que el enemigo tenga control sobre lo que quiera en este mundo, pero Dios está por encima de todo. Aleluya. Y si Dios está por encima de todo, no importa lo que quiera hacer esa autoridad, póngale el nombre que usted quiera, no importa lo que el enemigo quiera hacer, Dios es aquel que tiene la última palabra. Amén. Así es. Y si usted cree que el Señor tiene la última palabra,
entonces usted déle un gloria a Dios, porque Él tiene el control de la vida. Él tiene el control de su vida. Ahora usted puede decirme, ¿por qué es que en este mundo hay cientos de desastres? ¿Por qué es que pasó ese terremoto en Turquía y en Siria, que ha cobrado la vida de muchas personas, que muchas aún están perdidas, desaparecidas, muchos bajo escombros? ¿Por qué entonces en este mundo muchas personas están muriendo de hambre? ¿Por qué muchas personas están en una situación precarista? ¿Por qué entonces muchos niños y mujeres son violadas sexualmente? ¿Por qué ocurre todo eso si estamos diciendo que el Señor tiene el control sobre todas las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si entendemos que el Señor estableció las leyes que gobiernan este mundo, porque Dios las estableció. Es así, amén. Pero le puedo decir algo, Satanás también conoce esas leyes. Satanás conoce esas leyes y se aprovecha de eso. Cuando alguien viola las leyes establecidas por el Señor, le está dando un pase VIP al enemigo. Oh, sí. A que haga lo que él quiera. Amén. Y aunque el Señor tenga el control de todo, somos nosotros mismos quienes permitimos que eso ocurra. Es así, amén. Porque el Señor tiene claro lo que ha establecido. Y si hay algo que se llama gracia de Dios. ¿Cierto, verdad? Hay algo que se llama la gracia de Dios. Sí, amén. Pero llega un punto donde esa gracia de Dios ya no puede sostener más. Y cuando ya no se puede sostener, eso se derrumba. Entonces, en ningún momento es culpa del Señor que estas situaciones ocurran. En ningún momento. Somos nosotros quienes abrimos las puertas para que el enemigo, aquel que tiene el control sobre el mundo, porque así dice la palabra, empieza a hacer lo que quiera. Así es. Y somos nosotros a la vez quienes ponemos un alto al enemigo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente siempre estamos clamando por el mundo? Oh, sí. ¿Usted todos los días está clamando por este mundo? ¿O solamente clama por sí mismo? Porque todos somos llamados a compartir la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Con quiénes? Con todo el mundo. Aleluya. Y esa falta de conocimiento en el mundo hace de que todo ese tipo de desastres y situaciones ocurran. Porque el propio humano es negligente. Amén. Entonces, si ustedes dicen en algún momento, ¿por qué Dios permite eso? No es que no es el Señor. No es el Señor. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Acaso el Señor no tuvo gracia sobre ese lugar? Pero era tanto el pecado que no era sostenible.
Y hoy en día, en este mundo, hay tanto pecado, de tantas índoles, de tantas formas, que no está siendo sostenido ya por la gracia. ¿Estamos comprendiendo lo que el Señor dice? Porque está tan terrible la situación hoy en día que vemos cómo se cumple su palabra, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y salen con cada invento que hasta yo a veces me quedo pensando ¿a qué mente tan creativa se le ocurrió tanta barbaridad? Sí, Señor. Si usaran esa creatividad para la obra del Señor, qué maravilloso sería. Qué poderoso sería. Pero no. El mundo hoy está tan hundido, tan perdido, que aunque el Señor quiera hacer algo, no puede hacerlo. Y esa es la realidad hoy en día. Ahora, nosotros tenemos la misericordia de parte del Señor, de que Él pueda actuar para nosotros y a través de nosotros. Es una bendición y a eso también se le llama gracia. Así que aprovechemos, y es momento de aprovechar de que el Señor está allí. Hay tantos cristianos a su vez, y cristianos pongámoslos entre comillas, que juegan con la gracia de Dios. Sí, hay muchos que juegan con la gracia de Dios, que hoy piden perdón y al minuto otra vez en lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo nuevamente. ¿Y qué pasa? Que después esa gracia del Señor se desaparece de ese lugar, de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Y tienen la excusa de que dicen, hay tiempos de gracia del Señor. ¿Cómo es eso? No, eso no existe así. Eso no es así. Sí, el Señor tiene misericordia y hay gracia para aquel que realmente se arrepiente y tomó una decisión de realmente caminar bajo lo que el Señor ha establecido. Sí, ahí sí aplica, pero fuera de esa situación, no. ¿Es real? Así es. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Versículo 28, y 29. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Estoy inventando algo o es muy claro lo que dice la palabra? Cuidado de aquel que toma el nombre de nuestro Señor en vano. Cuidado de aquel que está pisoteando la sangre de Jesús. Cuidado de aquel. Porque aquí el Señor no está jugando. Aquí el Señor no está jugando. Y ojo, esto va también aplicado bajo las autoridades que están sobre cada uno de nosotros.
Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener claro cómo funciona la autoridad. Entendemos que Dios siempre es aquella primera autoridad sobre todas las autoridades. Sí, Señor. Después del Señor, ¿qué viene? ¿Mm? Después de nuestro Padre, el Señor nos ha entregado esto. Y su palabra tiene autoridad. Como segundo puesto, entonces, tenemos a su santa palabra. Sí, amén. Esa es la autoridad también que el Señor nos ha otorgado, porque allí sabemos lo que tenemos que hacer. Y la palabra nos da instrucciones. Por eso la palabra de Dios es una autoridad también. Amén. Entonces de allí sí se desmenuzan el resto de autoridades. ¿Cuáles son? Los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Amén. Entonces tenemos que obedecer a la autoridad que son nuestros padres. Sean como sean nuestros padres, así de maravillosos y hermosos, ¿verdad? Aleluya. Hay que bendecirles. Hay que respetarles, hay que serles obedientes, aunque no nos guste. Amén. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, tenemos esto claro. Primer punto: hijos están bajo autoridad de sus padres. Segundo punto: esposas están bajo la autoridad de sus esposos. Colosenses 3:18, ahí a la parcita. Esposas, sométanse a sus esposos, porque este es su deber como creyentes en el Señor. Amén. Decían por ahí a veces de que a veces uno como esposo deja que la mujer hable para que ellas sientan y crean que tienen la autoridad. Pero la autoridad el Señor la ha dado a los esposos. Amén. Amén. Hay que escuchar a nuestras esposas, porque sí, a veces tienen las palabras correctas para la ocasión, ¿verdad, idónea? Amén. Así es, así es. Gloria a Dios. El tercer punto: empleados están bajo autoridad de sus jefes. Y aquí toca a más de uno pasar por las armas. Primera de Pedro 2:18. Esta es otra versión que me gustó mucho. Dice: ustedes los que son esclavos, ahí llámese empleados. Casi que lo mismo, ¿verdad? Pero dejémosla ahí. Deben someterse a sus amos, jefes, con todo respeto,
hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. O sea, si nos tocó, nos tocó, ¿verdad? Si nos tocó aquel jefe o jefa que es más difícil que una uña encarnada. Empecemos a bendecirle. Así es, amén. Porque hay que hacerlo y la palabra así nos dice, aunque sean difíciles. Y si es un jefe o jefa bondadosa, dele la gloria a Dios Altísimo, porque no hay nada más hermoso que eso. Amén. Pero siempre con el mayor respeto a esa autoridad. Entonces, siempre someterse a nuestros jefes. Siguiente. Ovejas están bajo la autoridad de sus líderes espirituales. Y aquí también toca pasar por las armas a muchos. Amén. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Sí, así es, amén. Entonces, no se quejen, hermanos y hermanas. No se quejen. Porque ya mucho tiene un pastor de que tengan que dar cuenta por cada uno de ustedes. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 13. Porque les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Así es. Y los instruyen, y los que tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces la palabra es muy clara. Tengan en alta estima a sus pastores, a sus líderes, porque tienen una gran responsabilidad enfrente. Así es. Amén. Amén. Por último, ciudadanos bajo la autoridad de sus gobernantes. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Ponga esa autoridad, sea cual sea. Amén. Pero siempre sometiéndonos a esa instrucción, dice su palabra. Y como entendemos que el Señor es nuestra autoridad y que la palabra de Dios también es la autoridad, Amén. no podemos dejar alguno de estos puntos por fuera. No podemos darnos el lujo de decir, no, eso no me gusta, no me parece, no quiero. No nades contra la corriente del río. Es así, es así. Déjate fluir bajo esa corriente y nada con la corriente, no en contra de ella. Amén. 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 Amén, porque somos llamados a respetar esa autoridad. Sí, es así. Porque nuevamente vamos a leer Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste.
y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. No nos resistamos. Pero entonces, ¿por qué será? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Muchos cristianos están siendo castigados porque se encuentran en rebeldía. Porque no creen que Dios tiene el poder de hacer que los planes se realicen a través de aquel que Él ha delegado. ¿Me voy a entender? O le repito nuevamente. ¿Por qué creen, que hay cristianos que se encuentran en una situación de rebeldía? Porque no comprenden de que el Señor aún puede hacer cosas a través de las autoridades que Él ha delegado. ¿Será entonces que estos están respetando esa línea de autoridad? ¿O simplemente se la están saltando, la están pisoteando? ¿Por qué dijimos anteriormente entonces que ocurre lo que está ocurriendo en el mundo? Porque no hay respeto a las autoridades. Y dejamos entonces que el enemigo se infiltre y haga lo que quiera. Porque estamos faltando a un mandato del Señor Altísimo. Estamos al final haciendo lo que queremos. Pero la palabra nos enseña que somos llamados a creer que toda autoridad que el Señor ha establecido sobre cada uno de nosotros ha sido colocada y es controlada por Él. Amén. 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 Es controlada por Él. Proverbios 21:1 dice: en las manos del Señor el corazón del rey, aquel que está en autoridad, es como un río que sigue el curso que el Señor ha trazado. Amén. Sí. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo hoy? Varias veces. ¿Se siente igual como al inicio? No, ¿verdad? Porque ahora comprendemos realmente lo que el Señor desea. Claro. Ahora comprendemos que la autoridad que el Señor coloca sobre nuestras vidas debe ser respetada. Es así. Porque estamos caminando bajo la autoridad del Altísimo. Amén. Y lo que Él dicta Es así. es hecho. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano y hermana, ¿qué les parece que si cerramos los ojos? Nuestros ojos. Amén. Cerramos nuestros ojos brevemente. Y vamos a hablar con nuestro Padre Altísimo, nuestro Padre Celestial. Porque lo que hoy Él ha establecido y nos ha hablado para nuestras vidas es algo que tiene que calar permanentemente en nosotros. Así que cierra tus ojos y en este momento vas a hablar así al Padre. Padre, amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, he comprendido lo que tú has hablado con autoridad. Porque hoy yo sé, porque hoy he entendido, porque hoy he comprendido que tengo que respetarte a ti primero como autoridad. Hoy, Señor,
sé que hay autoridades que tú has repartido en este mundo. Y te pido perdón porque he hablado incorrectamente sobre estas autoridades. He pensado cosas incorrectas sobre estas autoridades. He dicho, Señor, cosas incorrectas sobre estas autoridades. Padre, y hoy rompo con ese esquema, con ese paradigma que ha querido destruir el diseño que tú has levantado. Papá, hoy no vuelvo a nadar contra la corriente. Hoy me dejo fluir por tu río y yo me expongo, Señor, ante tu presencia, porque hoy quiero cambiar mi realidad, porque no quiero resistir a lo que tú has hablado. Hoy quiero, Señor, exponerte que a partir de ahora empezaré a respetar lo que tú has dicho. Así que, Padre, hoy levanto mi voz. Hoy mi espíritu está atento. Mis oídos están abiertos. Mis ojos espirituales están abiertos para poder verte, para poder escucharte, para poderte hablar y recibir tu respuesta, Señor, porque estoy claro que lo que tú haces hoy en mi vida es hecho, es establecido, y en el nombre de Jesús hoy empiezo a arrebatar, Señor, la gloria que tú tienes para mi vida. Hoy empiezo a correr hacia tus brazos. Hoy te abrazo, Señor, y tú me abrazas con gran amor, porque hoy he tomado la decisión de serte obediente, porque deseo en lo más profundo de mi ser que tú me correspondas. Y hoy, Señor, hoy, a partir de este momento, tu gloria desatada sobre todo mi ser. Ese fuego de tu Santo Espíritu arde con gran intensidad y fluye por completo, Señor. Porque no estoy dispuesto, Señor, no estoy dispuesto a que el enemigo me utilice. No estoy dispuesto a abrir las puertas equivocadas para que el enemigo entre. Mas ahora, cualquier puerta que haya sido abierta, que sea incorrecta, tú la cierras y la sellas en el nombre de Jesús. Porque lo que viene a partir de ahora es glorioso bajo tu santo nombre. Es poderoso, Señor. Porque yo no voy a pisotear la sangre derramada en la cruz. Hoy esa sangre fluye por todo mi ser, porque yo te reconozco a ti. Y como te reconozco, entiendo que tú eres mi autoridad. Y camino con fe, dando pasos firmes, Señor, hacia lo que tú deseas y hacia donde tú quieres que vaya. Hoy es el día. Hoy es el día, Señor. Hoy me someto ante ti y entro a ti, a tu santo trono. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre bendito. Te amamos, Señor. Dígale al Padre, te amo,
Te amo, Señor. Te amo sobre todas las cosas. Te amo hoy. Te amo hoy. Y te amo para siempre, Señor. Porque toda la gloria es para ti. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Esta casa te adora. Esta casa se goza en tu presencia. Esta casa, Señor, llama tu atención. Esta casa, Señor, está alzando la voz, Señor. Porque tú eres el Rey. Eres el Señor. Eres el ser con toda la autoridad suprema. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquellos que nos están viendo por medio de la transmisión, que Dios les bendiga, les guarde. Les esperamos el próximo domingo a la misma hora para que puedan compartir con nosotros del poder del Señor. Hasta luego.